Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás integrantes de la corporación. Hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Disciplinario con la videoconferencia denominada La prescripción de la acción disciplinaria en el régimen disciplinario de los abogados, que pretende analizar la operatividad del fenómeno prescriptivo en el régimen disciplinario regulado por la Ley 1123. Antes de presentar a nuestro conferencista, me complace informarles que desde el pasado 31 de marzo y con corte al día de ayer, por supuesto con ocasión del confinamiento provocado por la pandemia, hemos realizado 79 capacitaciones a las cuales han asistido un número de 128.557 interesados entre servidores judiciales y demás actores del sector justicia. Hoy nos acompaña el doctor José Adolfo González Pérez, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Córdoba, quien desde su amplia trayectoria profesional como abogado litigante, funcionario en entidades como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, sumado a su experiencia como catedrático universitario e investigador en temas de dogmática disciplinaria, procedimiento disciplinario ordinario y en especial el procedimiento verbal, nos hablará sobre la prescripción de la acción disciplinaria en la Ley 1123 de 2007. También nos hablará sobre el principio de favorabilidad, entre otros temas procedimentales conexos al fenómeno prescriptivo. Tan pronto nuestro formador termine su exposición, haremos algunas preguntas que tengan a bien hacer todos los participantes a través del chat. De igual manera, las preguntas que tengan sobre conexión, sobre el registro de la actividad, la evaluación de la misma, pueden hacerlas a nuestro chat de la Escuela Judicial. Con gusto, todo el personal de la escuela dispuesto para ello estará presto a solucionar. Al finalizar la capacitación, aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación del curso. Bienvenido, apreciado doctor José Adolfo González Pérez. Esta es una ventana importante en la cual usted ha tenido la generosidad de compartir sus conocimientos y su amplia experiencia en beneficio de la formación judicial para fortalecer capacidades, habilidades de nuestros servidores y desde luego de los demás actores de la justicia para hacer una práctica judicial más efectiva, más cercana a los usuarios de la justicia y por lo tanto más eficaz. Bienvenido, doctor José Adolfo. Gracias, agradecimiento especial a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a la doctora Gloria Estela y demás integrantes de dicha corporación, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, así como a cada uno de su equipo de colaboradores, también a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, compañeros de la rama judicial y en especial también al Colegio de Abogados y Abogados Litigantes, a los cuales se dirige en especial esta ponencia que se desarrolla a través de esta videoconferencia. Procedo a compartir la presentación sobre la temática de la prescripción en el régimen disciplinario en Colombia. Se considera que la temática de suma importancia, dado que, como es bien sabido, el transcurso del tiempo genera o produce efectos jurídico-procesales en todas nuestras actuaciones judiciales y las disciplinarias no son la excepción. Hemos definido una agenda de estos minutos que se desarrollará así, una introducción donde contemplaremos unas nociones básicas de unos aspectos que consideramos importantes, relevantes, relacionados directamente con la figura jurídica objeto de análisis. En un segundo punto, un análisis comparativo y crítico entre la prescripción regulada en la Ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado, con
la figura de la prescripción estipulada, consignada en la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único actual o que está vigente en este momento, y la futura legislación, que es la Ley 1952 del 2019, que entrará a regir el 1 de julio del año 2021 para hacer un análisis comparativo y finalmente llegamos a unas, consideramos, valiosas conclusiones o que pueden servir de criterio orientador en la interpretación y adjudicación o aplicación del derecho disciplinario. Empezamos entonces por destacar sobre las formas de realización del comportamiento, ya que la conducta es un elemento dogmático importantísimo de la responsabilidad disciplinaria y a partir de cuando se despliega o el agente o el destinatario de la ley disciplinaria realiza el comportamiento es que empieza o inicia a contarse el término prescriptivo. Entonces, en el Código Disciplinario de Abogados, tal y como lo podemos advertir o podemos percatarnos en la presentación de color rojo, contempla en el artículo 20 como forma de realización del comportamiento la acción y la omisión. La acción es una conducta activa, positiva, que despliega el destinatario de la ley disciplinaria, en este caso el abogado en ejercicio de la profesión. Y la omisión constituye o consiste un dejar de hacer lo debido, es un no hacer, pero no es un no hacer cualquiera, sino es un dejar de hacer lo que se tiene el deber jurídico de realizar, de desplegar, de llevar a cabo. Nótese cómo entonces, en tratándose del Código General Disciplinario, el artículo 27 contempla como formas de realización del comportamiento, además de la acción y la omisión, la extralimitación de funciones y la comisión por omisión. Y es claro porque ello tiene como eje transversal o fundamento el artículo 6º superior, 6º de nuestra Carta Fundante, que dispone que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, punto. Los servidores públicos lo son, además de ello, por extralimitación en omisión y extralimitación en las funciones. Nótese cómo entonces la extralimitación en las funciones propia de los servidores públicos que realizan o llevan a cabo actos que están por fuera de su órbita competencial. Y también el Código General Disciplinario contempla la comisión por omisión, figura que no aparece en la Ley 1123 del 2007, régimen disciplinario del abogado. ¿Y en qué consiste esta figura? Está consignada en el inciso segundo de ese artículo 27 y dice así: cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Ello se presenta mucho en las posiciones de garantía. Entonces, esta figura jurídica tiene tres requisitos o presupuestos. Primero, estar ante un deber jurídico de impedir un resultado. Si no estamos ante ese deber jurídico, jamás se va a dar la figura de la comisión por omisión. Segundo, que estemos ante una falta disciplinaria de resultado, es decir, que se materialice un resultado en la falta. Y por último, como presupuesto, está la figura de la equivalencia o la transformación. El legislador con esta figura lo que hace es equivalente la omisión a la acción. Hace equivalente el actuar, el no actuar al actuar, es decir, transforma la omisión en acción. Es una figura jurídica ahí toda, digamos, exótica, pero ello consiste en la comisión por omisión, repito, en las posiciones de garantía o de garante, pero entonces esta figura no aplica en el régimen de los abogados. ¿Y por qué no aplica? Porque es la forma de realización del comportamiento están recogidas en el Código Disciplinario del Abogado. Esto es, no existe una zona de penumbra, no existe un vacío, no existe una laguna
en el régimen disciplinario del abogado que nos permita acudir a ese artículo 27 del Código General Disciplinario. Y pues esta misma estipulación normativa que está presentada en la diapositiva con el color azul está actualmente en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002. Entonces repetimos, no es posible acudir a esa estipulación normativa desde el régimen disciplinario del abogado en la medida en que no hay un vacío. Y de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1123 del 2007, que constituye un principio rector de la ley disciplinaria del abogado, consistente en la integración normativa, donde se señala un íter de remisiones, y encabezando ese íter se encuentra el Código Disciplinario Único, próximamente Código General Disciplinario, pero entonces se tiene como requisito que, además de que, como requisito primario, que exista vacío, es decir, que el asunto no esté regulado en la normatividad. Para este caso sí está regulado y solamente con la acción y la omisión. Entonces, por ende, no podemos acudir a la remisión normativa del artículo 27 y también, como último presupuesto, para hacer la remisión debe superar, como lo dice el artículo 16, el test de compatibilidad con el derecho disciplinario, que en este caso pues sí se supera ese test de compatibilidad porque se trata del régimen disciplinario. Es de anotar entonces que tenemos como fundamento ese artículo 6, de donde se desprenden las relaciones de sujeción. Y frente a los servidores públicos, el Código General Disciplinario, estamos ante una relación especial de sujeción. Es decir, todos los servidores públicos, ya que voluntariamente nos vinculamos laboralmente con el Estado, independientemente de la forma de nuestra vinculación, adquirimos ese vínculo fuerte con el Estado, cosa que no tiene tanto, se minimizan algo los profesionales del derecho, los togados, los letrados, en tanto que son particulares, son profesionales particulares, como un médico que es particular, como cualquier otra profesión, un ingeniero. Es de anotar que los jueces y juezas de la República también partimos de que somos abogados, pero nuestra calidad principal es servidores públicos, funcionarios judiciales. Bien, entonces, formas de realización del comportamiento, para que quede claro, acción y omisión. Ello es lo que, a partir de la forma de realización del comportamiento, es que empieza a contarse el término de prescripción de la acción disciplinaria, importantísimo, por ello hemos tratado de anotar o hacer algunas anotaciones muy rápidas sobre este concepto. El segundo concepto que nosotros traemos para detenernos un poco es el de la autoría. ¿Y por qué es importante el concepto de la autoría? Pues en relación con la prescripción, porque es que si se prescribe la acción disciplinaria en relación con una conducta, un comportamiento en particular, como ya se explicó, ese comportamiento es desplegado por un agente, por una persona, es decir, el autor. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Este tema pareciera muy básico, muy simple, pero lo hemos traído a colación, dado que es relevante, y quiero destacar un aspecto muy personal, repito, que pues no compromete, como siempre lo digo en todas las intervenciones, no compromete la responsabilidad o la postura institucional de la sala a la que hago parte, ni tampoco lo realizo en mi condición de servidor público o de funcionario judicial, sino en mi calidad de académico, de formador de la escuela judicial. Bien, entonces, en torno a la autoría, como podemos notar, en el Código Disciplinario del Abogado no trae regulación, hay un espacio libre de ley, es decir, no contempló el legislador, el hacedor de la norma, un dispositivo jurídico, un precepto donde refiriese a la autoría, es decir, ¿quién es autor? ¿Quién es autor? No lo dice. Solamente si leemos el artículo 19
de la ley 1123 del 2007, que hace referencia a los destinatarios del código, los destinatarios de la ley disciplinaria, es decir, los sujetos disciplinables. Entonces define el código en este artículo 19, hace una definición de abogado sin proponérselo, considero sin proponérselo, donde dice que son destinatarios de la ley disciplinaria los abogados que en ejercicio de la profesión cumplen las funciones de asesoría, de patrocinar y de asistir, es decir, asesorar, patrocinar y asistir, cumplen esta función. Entonces, no nos está definiendo de manera explícita quién es un abogado, pero sí nos está diciendo cuáles son los destinatarios de la ley disciplinaria. Bajo esta óptica, o en sintonía plena de ello, el código no hace una definición de autor. El código, repito, disciplinario del abogado. Por su parte, el Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2009, retoma la definición de autor que está consignada actualmente en la Ley 734 del 2002. Esto es el Código Disciplinario Único. Y dice que es autor, tal como lo podemos advertir en la presentación de la diapositiva, es autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otro a realizarla. Nótese que se ha de manera intencional destacado o resaltado de rojo, determine a otro a realizarla. Y aquí viene el análisis crítico y además reflexivo que le realizo a ese precepto normativo, a ese dispositivo. Es lo siguiente: acudiendo a la teoría del dominio del hecho del profesor Klaus Rotzin, cierto funcionalismo moderado, que indica que el que tiene el dominio de las circunstancias y controla el resultado es el autor, y entonces divide entre autores y partícipes. Autores por un lado y partícipes por el otro. Entonces, ¿quiénes son autores? Primero, el autor propiamente dicho. Segundo, los coautores. Y tercero, el autor mediato. Y por otra parte, entonces, ¿quiénes son partícipes? Es decir, no los que realizan por sí mismos la conducta, sino que participan, como su nombre lo indica, su denominación lo señala, en la conducta, en el hecho ilícito que despliega el otro o la otra persona. Determinador y cómplice. El autor mediato es el que realiza por sí mismo la conducta típica. El autor propiamente dicho, corrijo, el autor propiamente dicho es quien realiza la conducta típica por sí mismo. Ese es el autor propiamente dicho. Los coautores, cuando varias personas, dos o más personas, previo acuerdo común y de manera mancomunada, mediante una contribución objetiva, realizan la conducta ilícita, la conducta típica. Y el autor mediato, ahora sí, el autor mediato es aquel que realiza la conducta típica o el hecho punible, en este caso sería la falta disciplinaria, valiéndose de otra persona a quien utiliza como instrumento. Ese sería o son los conceptos de la autoría, autor. Repito, autor propiamente dicho, coautores y autor mediato. En el acápite o en el rubro de participación está el determinador o los determinadores. El determinador es la persona que insta, apremia, obliga a otra persona a cometer la conducta delictiva. Y los cómplices son cuando otras personas colaboran en la realización de la conducta punible mediante remuneración, promesa remuneratoria previa. Entonces, es importante destacar que, de acuerdo con la teoría del dominio del hecho
de Claustrosin, es el criterio diferenciador entre los autores y coautores frente al cómplice es que los autores y coautores tienen el dominio del hecho. Porque si un cómplice tuviera el dominio del hecho, sería coautor. Y si un autor no tuviera el dominio del hecho, según esta teoría, sería cómplice. Por su parte, entonces, ustedes dirán, bueno, Adolfo, pero el autor mediato no tiene el dominio del hecho porque él no realiza por sí mismo el hecho, sino que se vale otra persona a quien utiliza como instrumento. Bien, entonces, de conformidad con esta tesis, con esta teoría, cuando el autor mediato se vale otra persona a quien utiliza como instrumento, es de destacar que esa otra persona no debe saber que está cometiendo una conducta reprochable, una conducta punible. Y si bien el autor no domina el hecho, sí domina la voluntad de esa persona a quien instrumentaliza. Entonces, frente al determinador, el determinador no domina la circunstancia o no controla el hecho y tampoco controla la voluntad de la persona a quien instiga, a quien apremia, porque en este caso esa persona sí conoce, sí es consciente que está realizando una conducta reprochable, una conducta punible. Partiendo entonces, así de manera muy rápida, muy ligera, la teoría del dominio del hecho, es que viene la crítica. Nótese cómo, repito, esto es muy personal y de manera muy respetuosa se hace este análisis. Fíjese cómo el legislador en la ley 734 del 2002 y en el Código General Disciplinario, ley 1952, mantiene al determinador como autor, es decir, ubica, si acá están los autores, acá están los partícipes, entre ellos los determinadores. Entonces lo que hace el legislador, de acuerdo con esta teoría, rompe con esa tesis de la teoría del dominio del hecho y ubica a un determinador como autor. Ubica a un determinador como autor. Y repetimos, el determinador no tiene dominio del hecho, porque si lo tuviera sería autor. Entonces se investigaría no como autor, no como determinador, sino como autor. Y tampoco tiene dominio de la voluntad de la persona a la cual se insta. Yo en más de estos 12 años que llevo de práctica directa en el derecho disciplinario, no conozco el primer caso de una sanción, que se haya sancionado a alguien en su calidad de determinador. Además de ello, la doctrina ha sido pacífica, consistente y fuerte en el sentido que en disciplinario no se admite la complicidad, no existen los cómplices, es decir, no es de recibo la participación. Entonces, por eso considero que es un desatino del legislador, del hacedor de la norma, haber incluido al determinador como autor. Repito, esto es muy personal, algún otro doctrinante o funcionario puede tener otra posición diferente. Lo importante es argumentar. Lo importante es argumentar con suficiencia, no es decir de manera caprichosa, a mí se me ocurre o no estoy de acuerdo con esto, y ello enriquece el discurso, además del pluralismo jurídico, y siempre he sido un enamorado de la profesión del derecho, porque una de las cualidades principales que le encuentro es que el derecho es flexible, es decir, no es una ciencia cierta, sino que lo bonito es que es flexible, y allí vienen las tesis contradictorias a través de la historia, como el positivismo jurídico, el naturalismo. Lo importante es argumentar con suficiencia. Entonces, retomando lo concerniente al determinador, si esta persona instiga o insta a alguien a cometer una falta disciplinaria de la que se trate, pues a esa otra persona se le investiga por autoría de esa falta disciplinaria, y al determinador
no se le puede investigar como determinador, sino como autor de otra falta disciplinaria en la cual haya incurrido. Bien, entonces, definiendo ya estos conceptos de formas de realización del comportamiento y de autoría, que consideramos muy importante, repetimos, como se dijo al inicio, definir para lo concerniente a la prescripción de la acción disciplinaria, nos ubicamos ya en las finalidades o el aspecto teleológico del proceso disciplinario. El artículo 11 del Código General Disciplinario, que está retomando también las finalidades que contempla la 734 del 2002, norma que no aparece en la ley de abogados, la ley 1123, la ley 1123 del 2007, pero al existir ese vacío normativo, en esta ocasión sí, a mi juicio, es viable la integración normativa vía artículo 16 del Código Disciplinario del Abogado, tanto que cumple con todos los presupuestos para hacer esa integración, el vacío normativo, la zona de penumbra, espacio libre de ley, el íter de remisiones y el test de compatibilidad. Entonces, señala el legislador que los fines del proceso disciplinario son los siguientes: prevalencia de la justicia, efectividad del derecho sustantivo, búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías a las personas que intervienen. Hemos resaltado dos fines, como lo puede ver en la presentación: prevalencia de la justicia y búsqueda de la verdad material. Pues que precisamente con la figura jurídica de la prescripción no se logra esa finalidad. ¿Cuál? Muy seguramente algunos dirán la de la justicia, porque es que cuando se termina una actuación disciplinaria por prescripción, pues no se hizo justicia. ¿Y dónde queda el derecho, por ejemplo, de los quejosos y de los demás intervinientes y de la sociedad en general a saber la verdad? Nótese cómo cuando estudiamos en pregrado, una de las principales finalidades del proceso era decir la búsqueda de la verdad material, que la verdad procesal se acerque en lo que más se pueda a la verdad material, llevar esa verdad material, lo que aconteció, al proceso. Pero en estos tiempos es claro que la verdad material y también una posición personal se ha matizado, se ha modulado como finalidad del proceso. Es decir, no es la única finalidad en este momento de las actuaciones procesales en general, no solamente la disciplinaria, la búsqueda de la verdad material, porque, por ejemplo, en penal existen algunas figuras que matizan esa finalidad, como por ejemplo el principio de oportunidad, los preacuerdos, la conciliación, etcétera, etcétera. Y es claro que en derecho disciplinario no se da la conciliación, no aplica el principio de oportunidad, no se dan los preacuerdos, pero la prescripción sí atenta contra esa finalidad de la verdad material, y ello significa que el único objetivo o fin del proceso en este momento no es la verdad material en los casos que se han puesto, ya que hay una finalidad superior que a mi juicio consiste la solución de conflictos. Entonces, nótese cómo el derecho disciplinario en este aspecto importantísimo debe evolucionar, debe ir más allá, no solamente de tener como finalidad la justicia y la verdad, sino acorde con todo el sistema interamericano de los derechos humanos, acorde con haciendo un control de convencionalidad, ya no simplemente de constitucionalidad, sino de constitucionalidad, convencionalidad. Debe tener el proceso disciplinario, bien sea en abogados, bien sea en funcionarios, como finalidad la justicia, la verdad, la reparación y garantía de no repetición. Debemos llegar a ese nivel porque nosotros, los magistrados de las seccionales, los jueces disciplinarios, nos vemos abocados en muchas ocasiones a algunas investigaciones donde, por ejemplo, retención de dineros, y el abogado
finalmente el abogado disciplinable, el abogado investigado, finalmente le entrega los dineros a su cliente, pero además de que le entrega los dineros, le hace un reconocimiento de intereses o colabora en que se mantuvo o retuvo esos dineros y el proceso disciplinario sigue. El cliente, que en este caso sería el quejoso, se va satisfecho, se va feliz, se va contento y ya no le interesa para nada el proceso disciplinario, y el abogado, el togado, el letrado, de una manera u otra entregó los dineros, si bien tarde, pues es un reparo, una compensación, pero sigue abocado a un proceso disciplinario porque no hay la forma de dar una terminación diferente por conciliación, por transacción, sino por una decisión de fondo. Entonces, en este sentido, consideramos que la prescripción, cuando acaece, cuando se configura, es claro que no se logran los fines del proceso disciplinario, no se logra la prevalencia de la justicia y no se logra alcanzar, pues, por obvias razones, la verdad material. Bien, ya entonces, llegando a la figura jurídica protagonista en esta videoconferencia, que es la prescripción de la acción disciplinaria, destacamos dos cualidades o características. Es un instituto de orden público y un instituto jurídico liberador. Es importante recordar y no olvidar que es un instituto de orden público. Ello implica que una vez se configure, una vez acaezca, es obligación del juez disciplinario, de la jueza disciplinaria, declararla en su decisión, declarar la prescripción. No puede adelantar ninguna sola actuación cuando se configura la prescripción. Así no medie una solicitud de alguno de los intervinientes, debe declarar la prescripción. Y un instituto jurídico liberador, en tanto que cuando se configura la prescripción, el Estado, en su capacidad o el poder mejor del ius puniendi, que es la facultad que tiene el Estado de imponer sanciones, en este caso a los abogados, como manifestación del ius puniendi, repito, queda liberado el destinatario de la ley disciplinaria, en este caso en concreto, de esa facultad del Estado por el transcurso del tiempo, Y es que ello debe ser así porque no puede existir procesos que se continúen de manera o permanezcan de manera indefinida en el tiempo y la persona, en este caso el abogado, el profesional del derecho, que subyúdice a una investigación eterna e indefinida por todo el tiempo, con el estrés que ello conlleva, con la angustia, con las preocupaciones que genera estar vinculado a una actuación disciplinaria. Entonces, tiene como sustento el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia sobre el principio de la igualdad. Tienen derecho todos los abogados a que se les resuelva en un término máximo su situación jurídico-procesal, y el artículo 29 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Fundante, la prescripción como una garantía de los sujetos disciplinables, de los intervinientes, de los destinatarios de la ley disciplinaria, a que se le resuelva su situación en un término definido, un término prudencial. Y ello hace parte de, y lo ha dicho la Honorable Corte Constitucional, hace parte del núcleo esencial del debido proceso. Y por último, el artículo 128 constitucional sobre la eficacia, eficacia en la administración de justicia, que se realice de manera oportuna, con la mayor celeridad posible. Entonces ya arribamos o aterrizamos de manera precisa a la extinción de la acción disciplinaria consagrada en el artículo 23 del Código Disciplinario del Abogado. Como causal de extinción de la acción disciplinaria tenemos, uno, la muerte del disciplinable, y es claro porque en el derecho disciplinario la responsabilidad es personal, la responsabilidad es individual.
Nótese cómo aquí hay una diferencia con la responsabilidad fiscal, en donde cuando se muere el presunto responsable vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal, la actuación o el proceso de responsabilidad fiscal no culmina, sino que puede continuar vinculando a los herederos de ese investigado, pero única y exclusivamente en lo concerniente a su parte en la herencia que dejó el presunto responsable fiscalmente. Y segunda causal de extinción de la acción disciplinaria es la prescripción, que es la que nos convoca en esta sesión, en esta mañana. Entonces puede afirmarse que la acción disciplinaria culmina de manera normal con el desarrollo de un proceso en todas sus fases y con una decisión de fondo, una decisión definitiva basada y sustentada en pruebas y debidamente motivada y argumentada. Pero también la acción disciplinaria termina o se extingue de manera anormal por la muerte del disciplinable y por la prescripción de la acción disciplinaria. Nótese cómo el parágrafo señala que el desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria, y no la extingue porque la acción disciplinaria tiene una naturaleza pública. De allí que no termina, no se extingue por conciliación, transacción, desistimiento del quejoso. Esto lo destacamos porque es que en muchas ocasiones han llegado a nuestras audiencias donde el disciplinable lleva un memorial suscrito por el quejoso donde desiste de la queja y lo protocoliza en notaría, pero pues olvida que la investigación disciplinaria debe continuar. Entonces, la prescripción de la acción disciplinaria constituye una causal determinación del proceso disciplinario en abogados. Eso está contemplado en el artículo 103, donde dice que en cualquier etapa de la actuación, y esto lo queremos destacar, en cualquier fase de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que se configuró la prescripción de la acción disciplinaria, o que no podía iniciarse, es decir, se inició y ya había configurado, o si en el transcurso se configuró, el funcionario de conocimiento así lo debe declarar a través de una decisión motivada, de manera inmediata. No puede adelantar ninguna otra actuación, ni siquiera puede terminar la actuación por otra causal que está en ese 103, por ejemplo, atipicidad del comportamiento. Si considera que el abogado no incurrió en falta disciplinaria, no puede terminar la actuación por atipicidad, sino no puede llegar a ese análisis, lo único es declarar por prescripción de la acción disciplinaria. Es de anotar que tanto la muerte del disciplinable como la prescripción de la acción disciplinaria son causales objetivas de improseguibilidad de la acción disciplinaria. ¿Y ello qué significa? Hay una postura pacífica en la jurisprudencia de que cuando se dé una causal objetiva de improseguibilidad de la acción disciplinaria, esta puede decretarse por escrito, en una providencia por escrito. Es que recordemos que en materia del procedimiento de los abogados se adelanta en dos fases o sesiones y se adelanta en audiencia verbal u oral, y no puede terminarse en principio una actuación si no es en audiencia, salvo cuando sea alguna de estas causales de improseguibilidad objetiva. Entonces, el término de prescripción de la acción disciplinaria del Código del Abogado contempla 5 años. 5 años. Adolfo, ¿y este término, este quinquenio, obedece a algún criterio de cientificidad? La respuesta es no. No, así como puso el legislativo, el legislador 5 años pudo haber puesto 3 años o 7 años. No obedece ningún criterio de cientificidad, sino que es algo que el legislador dispuso dentro de su facultad de libertad configurativa, dispuso 5 años. ¿Desde cuándo? Entonces, depende de las faltas, si son faltas de carácter permanente o continuado, o si son de conducta instantánea. Si son de conducta instantánea, desde el momento de su consumación, y si son de carácter continuado o permanente, desde la realización del último acto ejecutivo de la falta disciplinaria. ¿Y hasta cuándo?
ese signo de interrogación es importante señalar porque el Código del Abogado no contempló, no señaló una causal de suspensión o de interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria. Esto es importantísimo, como si acontece con el Código General Disciplinario, ya lo vamos a notar. Entonces, no hay causal de suspensión o interrupción de la acción disciplinaria en el Código Disciplinario del Abogado. Entonces, esos 5 años deben correr hasta cuando se profiera, y no solamente se adopte o emita, sino que también además de que se adopte, se notifique y quede en firme la decisión que declara la responsabilidad de ese abogado. Entonces, fíjense cómo es importante aquí señalar que cuando un abogado es sancionado, eventualmente, pues, opera la figura de la consulta, se va a consulta esa decisión de primera instancia, entonces debe proferirse la segunda instancia también dentro de ese quinquenio, dentro de esos 5 años, o si no, opera la prescripción de la acción disciplinaria. El disciplinable puede renunciar a la prescripción, y así lo dispone el legislador. Solamente el disciplinable destacamos porque, a mi juicio, aquí hay que hacer una interpretación restrictiva o pro persona, que solamente el disciplinable es quien puede renunciar a la prescripción y no su defensor, no su apoderado, dentro del término de la ejecutoria de la providencia que la declara. Y una vez el disciplinable renuncia a la prescripción porque, por ejemplo, él considera que no incurrió en la falta disciplinaria, entonces por su buen nombre, por su dignidad, él considera que debe esclarecerse, debe tomarse la decisión que el comportamiento es atípico, que se diga es que él no incurrió en la falta disciplinaria, sino que prescribió la acción porque queda sin sabor ante la sociedad, ante él mismo, si cometió o no cometió la falta. Entonces puede renunciar a la prescripción y ya se va a tener 2 años para decidir ya de fondo el asunto a partir de la presentación de esa solicitud. No contempla el Código deontológico del abogado lo concerniente a la omisión, como si lo hace el término de prescripción. En el Código Disciplinario Único suma 5 años de caducidad y 5 años de prescripción. Nótese cómo entonces este es un trasplante que se realiza de la Ley 610 de 2000 del proceso de responsabilidad fiscal, donde ya manejan caducidad de la acción y prescripción de la responsabilidad. Se trajo el artículo con la enmienda que se hizo, que se incluyó al Código Disciplinario Único con la Ley 1474 del 2011, el artículo 132 habla de caducidad y prescripción. Entonces la caducidad empieza a contarse desde la ocurrencia de los hechos, ya no repetimos, cuando hay falta instantánea o de carácter compleja o continuada o permanente, sino desde cuando acaece la conducta, si han transcurrido 5 años y no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Por ello, en este momento, en el régimen de funcionarios, cuando llega una queja y está a puerta de operar la caducidad de la acción disciplinaria, no se va a abrir indagación preliminar, porque en el transcurso de la indagación muy seguramente se va a configurar la caducidad. Se abre directamente, se profiere directamente el auto de apertura de investigación disciplinaria, que con ello se interrumpe, con esta decisión se interrumpe el término de caducidad y empieza a correr el término de prescripción de la acción disciplinaria, que es de 5 años. Entonces tenemos en suma 10 años, 5 años de caducidad y 5 años de prescripción, contados a partir de ¿cuándo? ¿Cuándo empieza a contarse el término de prescripción? Pues el legislador desafortunadamente no fue atinado en la redacción, porque dice que la prescripción empezará a contarse a partir del auto de inicio de la acción disciplinaria. Nótese cómo el vocablo o la terminología es diferente. No dijo del auto de apertura de investigación disciplinaria como lo hizo con la caducidad, sino del auto de inicio de la acción disciplinaria, pero ya la doctrina ha reconocido que debe entenderse
ese auto de inicio de la acción disciplinaria, no con el auto de indagación preliminar, porque entonces correría a la par caducidad y prescripción, sino con el auto de apertura de investigación disciplinaria o el auto de citación a audiencia en el caso del procedimiento especial verbal. Con el nuevo código cambia la situación. El término de prescripción va de 5 años y se interrumpe hay una interrupción cuando se emite, se profiere el fallo, se emite y se notifica el fallo de primera instancia o única instancia. Y la novedad es que aquí hay una interrupción de la prescripción con el fallo, eso es lo novedoso. Casi que vuelve en los términos al artículo 30 originario de la ley 734 del 2002 de 5 años de prescripción por regla y contempla ahora 12 años de prescripción para las faltas señaladas en el artículo 52, que es lo que tiene que ver con infracciones al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nótese cómo en el régimen del abogado la prescripción es de 5 años independientemente de la gravedad de la falta. Aquí con esta reforma sí se tiene en cuenta que las faltas más graves de mayor entidad van a tener un lapso mayor en el término prescriptivo. Entonces se interrumpe con el fallo de primera única instancia y queda para proferir el fallo de segunda instancia o que resuelve el recurso de reposición 2 años contados a partir del vencimiento para impugnar. Y en tratándose las faltas del artículo 52 serán de 3 años. Principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad está consignado en el artículo 29 de la Constitución Política, donde nos dice en materia penal la ley permisiva favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. ¿Y por qué destacamos este principio? Esto va más en lo concerniente a funcionarios, a la regulación, como lo pudieron notar, la regulación de la prescripción en el futuro, cuando entre en vigencia el 1 de julio del 2021, Código General Disciplinario y el Código Disciplinario Único con la reforma, con la modificación, perdón, de la Ley 1474 del 2011. Entonces, nótese cómo es más favorable para los destinatarios de la ley disciplinaria la nueva normatividad, porque habla de una prescripción de 5 años. Entonces, es, a mi juicio, obligación de la autoridad disciplinaria, esto es muy personal, aplicar por favorabilidad la nueva codificación y aplicar la prescripción en aquellos eventos que esto haya contemplado la figura de la caducidad, porque uno dice, bueno, con el auto de apertura de investigación disciplinaria interrumpí la caducidad, entonces quedo un poco más relajado porque voy a tener otros 5 años para prescribir. Entonces la reflexión que yo hago es que estemos muy pendientes en este año que nos queda para hacer revisión de los expedientes y darle prioridad, así hayamos interrumpido la caducidad hayamos interrumpido el término de caducidad por esta nueva norma. Bien, vamos a hablar sobre algunas faltas en particular, como la del artículo 33, numeral 9, aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos. Es una falta disciplinaria de carácter instantáneo. Lo destacamos que son las faltas más comunes que nos llegan a nuestra jurisdicción. Otra de las faltas de lealtad con el cliente es aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales, que a veces llegan allá y dicen, no, es que yo tengo tanto trabajo. Pues miren que están tácitamente confesando la comisión de una falta. Eso no es justificación. Entonces, ese aceptar es una conducta, ese verbo rector implica una conducta de una falta de carácter permanente o continuado. ¿Sí? Siempre que se mantenga en ese proceso, en ese encargo profesional para el cual no se encuentra capacitado. Acordar o exigir obtener del cliente o tercero remuneración o beneficio desproporcionado es de carácter instantáneo. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros. Esta falta sí que es recurrente, esta falta de no entregar
que la doctrina denomina retención de dineros, es una falta de carácter permanente, continuado, es decir, se mantiene la conducta en el tiempo hasta tanto el abogado entregue efectivamente los dineros a su cliente. Hasta ahí se mantiene esa falta. Verbos alternativos con los cuales se puede configurar esta falta disciplinaria: demorar la iniciación de las acciones encomendadas, demorar la prosecución de las acciones encomendadas, dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidar la actuación profesional o abandonar la actuación profesional. Entonces, esta falta es de carácter permanente o continuado, en tanto que se mantiene durante todo el tiempo que el abogado dejó de hacer o demoró. Y por último, entonces, llegamos a las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que la prescripción de la acción disciplinaria constituye una garantía de todos los investigados, de todos los abogados vinculados a una actuación disciplinaria, y por ende cada vez que se configure o una vez se configure la acción disciplinaria, el decidor está en la obligación de declararla, no procede otra decisión diferente. Segundo, cada vez que se configure la prescripción de la acción disciplinaria, no procede decisión diferente de terminación, sino declararla. Como decíamos en el transcurso de la ponencia, no puede el decidor o el decisor declarar la terminación por una causal diferente, por ejemplo, atipicidad o la configuración de una causal excluyente de responsabilidad disciplinaria, fuerza mayor, caso fortuito, etcétera, sino única y exclusivamente declarar la prescripción. Y por último, la ley 1123 del 2007 no consagró, no estipuló causales de suspensión, ni mucho menos causales de interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria. Solamente se culmina con la adopción, la emisión, notificación y firmeza, es decir, que quede ejecutoriado el fallo que declara la responsabilidad disciplinaria. Doctora Mari Lucero o compañeros, compañeras de la Escuela Judicial, yo agradezco y con esto culmino la intervención. Buenos días, doctor José Adolfo González. Nuevamente muchas gracias por su disertación. A continuación le comparto algunas de las preguntas que han formulado en el chat de participación. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, la primera pregunta. ¿El tiempo que duró la suspensión de términos judiciales suspendió igualmente el término de prescripción de la acción disciplinaria? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja y que puede que no sea pacífica, puede obedecer incluso a un caso difícil. Caso difícil entendido en términos de Ronald Working como aquellos en los cuales los referentes, los juristas finos, los chachos en determinada materia no se ponen de acuerdo en su resolución y por ende pueden existir o hay cabida a varias respuestas correctas y ahí se incrementa un margen de discrecionalidad, a diferencia de un caso fácil en donde todos los expertos se ponen de acuerdo en su resolución y hay una sola respuesta correcta en donde se disminuye el margen de discrecionalidad. Primera apreciación. Segunda apreciación, voy a responder, repito, no en mi calidad de funcionario judicial, sino de académico y de formador de la escuela judicial. A mi juicio no se debe entender que se haya suspendido el término de prescripción de la acción disciplinaria contemplado en el régimen disciplinario de los abogados, en tanto que primero hubo suspensión fue de términos procesales, de términos judiciales, y segundo, considero que la prescripción, al ser una figura jurídica de orden público, y segundo, en tanto que el legislador no contempló una causal de suspensión e interrupción de la acción disciplinaria. Muchas gracias, doctor Adolfo. Una segunda inquietud. La falta disciplinaria de retención de dineros, bienes o documentos por parte de un abogado atenta contra la cláusula de prohibición de penas imprescriptibles. No atenta, y sí es claro que no atenta porque no se puede confundir
el medio con la consecuencia. El medio es la acción disciplinaria, es el proceso disciplinario, la consecuencia es la sanción, ¿correcto? Entonces, cuando estamos ante una falta disciplinaria de retención de dinero, de documentos o de bienes, porque el abogado no los entrega a la menor brevedad posible, estamos ante una falta, y esto sí ya es pacífico ante la jurisprudencia de nuestro superior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es una falta de carácter, una falta compleja, de carácter permanente o continuado, es decir, día tras día que el abogado no entregue, que recibió los dineros y no los entrega a su cliente o a su clienta, pues está cometiendo ese día tras día, está incurriendo en esa misma falta. Entonces no se trata de pena imprescriptible porque no se le ha impuesto una pena, sino que es una falta de carácter permanente o continuado, de allí que no se pueda confundir el medio con la causa. Doctor, permítame realizar una última pregunta. Nos consultan, ¿es viable que un abogado incurra en una falta contra los derechos humanos y en ese caso la prescripción sería de 12 años según lo contemplado en el nuevo Código General Disciplinario? Bueno, a mi juicio es muy difícil, es muy complejo que un abogado en ejercicio de su profesión, porque recordemos que los destinatarios de la ley disciplinaria tienen 3 requisitos, no es solamente con el hecho de ser abogado, per se, por ser abogado ya son destinatarios de la ley disciplinaria, sino que tiene que ser abogado en ejercicio de su profesión y que incurra en alguna de las faltas, como tercer requisito, que incurra en alguna de las faltas disciplinarias listadas en la ley 1123 del 2007, es decir, tipicidad. Recordemos cómo la tipicidad en régimen de abogados diferente a la tipicidad en régimen de funcionarios, porque en régimen de funcionarios aplica el sistema de tipos abiertos en blanco, que son normas que carecen de completud y autonomía y por ende deben remitirse, deben completarse con otros dispositivos jurídicos. En la tipicidad del abogado son ya faltas más concretas, más específicas, que están desde el artículo 30 hasta el artículo 39. Y por ende, allí no se contempla ninguna de esa clase de faltas, pero abriendo la posibilidad en que eso fuera viable, tampoco podemos recurrir a esa prescripción de 12 años que contempla el nuevo código, la ley 1952, en tanto que no hay un vacío normativo, no hay una zona de penumbra en la ley 1123, tanto que la ley 1123 regula lo concerniente a la prescripción, por eso no podemos aplicar el principio de integración normativa consignado en el artículo 16 de la ley de ese estatuto. Muchas gracias, doctor José Anderson, saludos y agradeciendo a cada uno de los que se han conectado en esta videoconferencia. A usted, doctor José Adolfo González, por su generosidad y por compartir con nosotros ese amplio conocimiento en materia de derecho disciplinario desde su experiencia como funcionario de la Contraloría, de la Procuraduría y, por supuesto, como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Córdoba. Entonces, doctor, reitero nuestra gratitud y nuestros agradecimientos, así como a todas las personas que se conectaron a esta importante actividad académica donde desarrollamos temas relevantes para la práctica judicial y en general para todos los actores del sector justicia. Feliz día para todos y los esperamos en la capacitación de la tarde.